Hola, Presentes. hola, ¿qué tal Bueno, Silvia? hola Hola a Gustavo. todos, ¿cómo andan? Acá cebándome un matecito de la tarde. Muy Bien, 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 todo muy bien, me bien. parece muy bien. Yo también acá con mate. Bueno, un poco nervioso, Gustavo, por este momento histórico para nuestra provincia. Vos ya lo Seguro, sabés sí, y sí, lo sí, venís sí, felicitaciones. acompañando. Sí, sí, Así que, bueno, eh, como, como te mandé la hoja de ruta sobre el eje temático que nos proponen sobre tu texto, sobre acompañamiento terapéutico, lo cotidiano, las redes y sus interlocutores, bueno, un poco tiene que ver con la evolución histórica de la cual somos parte. así es. Estamos Así. grandes, Ya estamos grandes, Gustavo, ¿no? ya estamos un poco más que grandes. Así es, así. Bueno, 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 este, adelante. bueno, un gusto estar, sí, un gusto estar también, y gracias Silvia por la invitación en relación a este momento, bueno, que es un hito también en Córdoba, ¿no? De matriculación, de reconocimiento del acompañamiento terapéutico, así que, bueno, un gusto estar con esta parte, con este pequeño aporte. Eh, yo voy a hacer un recorte breve y si quieren después abrimos a preguntas, ¿no? Para no repetir quizás lo que ya leyeron, pero bueno, un recorte que implica también acentuar por lo menos algunos aspectos de esta historia del acompañamiento terapéutico, dar una lectura, ¿no? Como toda versión de la historia implica una lectura. El libro del 2007 es un libro que eh, hoy le haría diversas modificaciones, pero bueno, fue quedando, tuvo varias reediciones, reimpresiones, una actualización en 2010 y 2019 fue la última edición que ahora está agotada porque decidí ya no volver a publicarlo. Y hace unos años, un poquito después de ahí, ya estaba con esa idea de empezar a preparar otro libro. Este, que por cuestiones de tiempo aún no tengo finalizado. Digo esto porque, bueno, también ese texto termina una parte de la historia y ya han pasado 20 años casi de ese texto, ¿no? Que en realidad lo había escrito en 2006, así que se publicó en 2007. Pasaron casi 20 años y pasó también gran parte de la historia que lleva a la matriculación en las provincias, ¿no? Así que remontándonos a los comienzos, bueno, lo que ya se sabe, el acompañamiento terapéutico empieza en Argentina en los años 70. Ubico ahí el contexto socio cultural, científico, político en que surge. Siempre hago una diferenciación en esa etapa, podríamos decir años 60, años finales de los 50, 60, principios de los 70, para tomar un periodo más amplio. Eran años de un fuerte debate eh, político, bueno, ideas, acciones, instituciones, grupos, que en distintos ámbitos, podríamos decir, tenían como rasgo común el cuestionamiento de lo establecido, ¿no? Yo lo ubico ahí incluso a nivel político en todo Latinoamérica, en los años previos, ¿no? Desde la Revolución Cubana hasta los movimientos insurgentes, incluso en Argentina, ¿no? Lo que se llamó las guerrillas, etcétera. Bueno, el movimiento hippie en otros lugares, el Mayo francés, fueron años de mucha tendencia al cambio, a un cambio profundo y que tuvo sus efectos en el plano cultural y científico, ¿sí? Y en el plano científico,
implicó también un cuestionamiento. Hay un libro que yo menciono que es Cuestionamos, justamente, que una de las autoras es Mary Langer. ¿Se escucha? Sí, bien. Este, que una de las compiladoras y autoras es Mary Langer, que después se exilió con la dictadura militar del 76. Y bueno, justamente en ese texto, en otros textos, en Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina, esto es una historia que yo fui investigando, construyendo. Cuando me empecé a dedicar a acompañamiento terapéutico, yo trabajé como acompañante terapéutico en los años 80, hacia mediados de los 80, siendo estudiante de psicología, como pasa todavía hoy. este, Siendo estudiante de psicología, empecé a investigar dentro de mi trabajo porque había muy poco, había prácticamente nada escrito en el 85. Es el libro, el primer librito de Curas y Resniski. Así que investigué ese contexto, ¿no? Y en ese contexto son años donde también la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis cuestionaban los formatos establecidos, los modos más clásicos de atención de los pacientes, de los que todavía no se llamaban usuarios, más bien pacientes, ¿no? Se les seguía diciendo en esa época. Un cuestionamiento también desde sectores, por lo menos de la psiquiatría, al modelo manicomial. Y todo eso confluye en Argentina en esa construcción que se llamó campo de la salud mental, el campo de la salud mental, que hoy es muy común hablar del ámbito de la salud mental, el campo de la salud mental, pero fue realmente un movimiento, incluso con la unión de asociaciones, de federaciones, de psiquiatras, trabajadores sociales, psicoanalistas, psicólogos. Bueno, había una coordinadora que se le llamaba de todas esas asociaciones de salud mental hacia los años 70, que proponían formas alternativas de atención, ¿no? A su vez, en la práctica se dieron también, podemos remontar un poco antes, a experiencias también novedosas, alternativas, muy interesantes, como ser los comienzos de Enrique Pillón Rivière en el Borda, justamente en lo que es y era como el paradigma del hospital cerrado, el hospital llamado manicomial. Pillon Rivière, que venía del psicoanálisis, empieza ahí a hacer experiencias grupales, experiencias con adolescentes, con grupos de familiares, es decir, empieza a innovar con una perspectiva de psicoanálisis, pero también lo que él fue construyendo de psiquiatría social, de psicología social. Y también hubo otras, ¿no? Comunidades terapéuticas en Entre Ríos, bueno, en distintos lugares, infinidad de dispositivos y experiencias que intentaban otras formas de atención de esto que podemos llamar las locuras, los padecimientos mentales severos, ¿no? En ese contexto también se crean numerosos hospitales de día, ¿no? Empieza el auge, podríamos decir, y la creación en el ámbito privado y en el ámbito público de hospitales de día como otra forma de también brindar atención que no sea la atención cerrada de tiempo completo. El hospital de día tiene una influencia muy fuerte en los primeros desarrollos del acompañamiento terapéutico. Es muchas veces desde ahí, por lo menos en Buenos Aires y en varias de las grandes ciudades, que se empieza a convocar a acompañantes terapéuticos, ¿no? Y a trabajar en relación a hospitales de día. Yo, de hecho, tuve esa experiencia en los años 80 y principios de los 90 como acompañante terapéutico, como parte de centros de día, de hospitales de día, como acompañante terapéutico. Eh, a partir de esos años, de esas experiencias, de esos desarrollos, de esas ideas, podemos ubicar que
también surge el acompañamiento terapéutico. Hay una disquisición que quisiera hacer, un pequeño detalle, una precisión que a veces se confunde cuando se dice que el acompañamiento terapéutico surge como parte de las estrategias antimanicomiales, de los dispositivos antimanicomiales, de políticas antimanicomiales. No, surge en un clima de época. Yo quiero hacer esa diferencia. Hay un clima de época que podríamos pensar como de dispositivos alternativos, ¿sí? Podríamos pensar con fuerte tendencia antimanicomial. Ese campo de la salud mental era esa confluencia que tenía como rasgo en común en ese momento, ¿sí? O plantear alternativas a ese modelo psiquiátrico más biologicista, más cerrado. Entonces, ahí surge el acompañamiento terapéutico, pero es muchos años después. Y podríamos decir, y ahí vamos avanzando también en la historia, que se resignifica a partir de la Ley Nacional de Salud Mental del 2010, el acompañamiento terapéutico, entre otras cuestiones, ¿no? Pero diría que eso fue un hito importante, se resignifica y se le puede dar entonces este significado, esta connotación más fuerte que tiene hoy, que es parte en muchos lugares de políticas de desinstitucionalización, de desmanicomialización, de alternativa a las clínicas cerrada, más manicomial, ¿no? Pero en esa época, en realidad, surge en el ámbito privado, ¿sí? Surge en el ámbito psiquiátrico, clínico, privado, ¿sí? No surge ni de Prisión Rivière, ni de el movimiento antipsiquiátrico, no, tiene influencias de todo eso, pero surge en el ámbito de la clínica psiquiátrica con al menos la versión preponderante. Hubo otras, en algún momento yo tomo en alguno de los textos alguna de estas versiones, pero la versión preponderante es Eduardo Calina, el doctor Eduardo Calina, psiquiatra, en ese momento más influenciado, podríamos decir, por el psicoanálisis. Después fue teniendo quizás otro recorrido más hacia la cuestión más biológica, ¿no? de la psiquiatría, pero en ese momento, como parte de su clínica psiquiátrica, intenta también una alternativa. En ese sentido surge como una alternativa frente a la internación, que era la otra opción en las clínicas psiquiátricas privadas, de pacientes que muchas veces en esa época, los que empezó a trabajar Eduardo Calina y el grupo que estaba con él, Uras, Reniski, bueno, y algunos otros, este, eran muchas veces pacientes que venían o de las provincias a Buenos Aires o de otros países a Buenos Aires para un tratamiento intensivo, ¿no? En un departamento que la familia alquilaban. Eran en general las primeras experiencias dentro del grupo de Calina, gente de muy buen recurso económico, de altos recursos económicos, que muchas veces trabajaban en internaciones domiciliarias, ¿no? Se le alquilaba un departamento, la familia, y empezaban con dispositivos de acompañamiento terapéutico de 24 horas o de una gran carga horaria, más psiquiatría, psicología, terapia familiar, en fin, lo que cada tratamiento necesitara, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esto que se bautiza como acompañamiento terapéutico en esos años. Primero se lo llamó amigo calificado, esto lo sabrán, ese nombre quedó ahí un poquito tiempo porque generaba confusión. Hoy siempre decimos que hay algo de eso, de ese intento de denominación que se ve en la práctica del acompañante terapéutico. Yo coordino, sigo trabajando en acompañamiento terapéutico, coordino un equipo de acompañantes terapéuticos en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires, y muchas veces nos pasa en las supervisiones, superviso los equipos, cómo el acompañante terapéutico queda en esa especie de lugar de amigo, ¿no? Como parece un amigo, como si fuera un amigo, ¿no? Lo habrán escuchado los que tuvieron alguna experiencia o algún estudio con esto. Pero bueno, ese nombre es rápidamente reemplazado por el de acompañante terapéutico.
Hubo también experiencias que no se llamaron acompañamiento terapéutico o que tiempo después se empezaron a llamar acompañamiento terapéutico. García Badaraco cuenta algo de esto en el Hospital Borda. Juan Carlos Estañaro en el Hospital Tobar García, que es otro hospital monovalente dedicado a niños y adolescentes acá en Capital. También, como él dice, como experiencias extramuros con personas que tenían distintas capacitaciones, calificaciones, pero que muchos eran empíricos, que estaban dispuestos a acompañar en el marco del domicilio, en salidas, etcétera. Bueno, hubo muchas en ese sentido experiencias, pero queda como fundante, digamos, y en particular del nombre, acompañamiento terapéutico, la de Eduardo Calín. Entonces, ahí es donde empieza, ¿no? Este recorrido. eh, Influenciado, sí, ahí podemos tomar que había influencias de la psiquiatría llamada dinámica, que es la psiquiatría que tiene cierta lectura del psicoanálisis, de la antipsiquiatría, de la psiquiatría comunitaria, de la psiquiatría social, bueno, del psicoanálisis obviamente. En todo eso se fue construyendo algo de esta práctica inicialmente del acompañamiento terapéutico. Podríamos ubicar, yo ubico ahí que hay también experiencias similares en otros países, un poco antes, un poco después, eh, experiencias que no se denominaron en ese momento como acompañamiento terapéutico, pero en Francia, en Italia, con toda la experiencia de Trieste, de Basaglia, de la desmanicomialización. En Canadá hay otra experiencia, bueno, en algunos lugares de Latinoamérica, pero lo cierto es que con esta impronta, con esta especificidad, con este desarrollo, el acompañamiento terapéutico surge en Argentina y después se exporta, podríamos decir, hoy que está tan este, poco valorada la industria nacional y la exportación, pareciera, este, se empieza a tomar de la experiencia argentina en Brasil, ¿no? En México, en España, en países básicamente de Iberoamérica, en Uruguay, en Perú, siempre tomando la referencia de los primeros desarrollos argentinos, ¿no? Podemos ubicar que eh, desde finales de los 80, yo en el libro Lo cotidiano que mencionaba Silvia, pongo su consolidación. Yo diría que ahí, visto desde hoy, más que consolidación, fue como la matriz inicial, ¿no? Del acompañamiento terapéutico hacia finales de los 80, principios de los 90. Yo ubicaba ahí también como un fuerte desarrollo, por lo menos en Buenos Aires y también en algunas otras ciudades, lo que implicó la vuelta a la democracia con el 83. Ahí saben que, bueno, en la UBA, por poner un ejemplo que viví de cerca, se pasó de facultades de psicología, por ejemplo, que habían estado cerradas durante la dictadura, a la apertura. Hubo años donde los primeros años, y fue lo que me pasó a mí, que entré en la facultad en el año 83, que era con examen de ingreso. Entrábamos 250 de 5.000 personas, ¿sí? Que se presentaban, 5.000 estudiantes. Cuando se abre en el 83, yo fui el último año precisamente de examen de ingreso, y cuando se abre en el 83, bueno, fue una catarata de gente, ¿no? De 8.000, 9.000 personas, todavía no estaba el CBC, es decir, se abrió el ingreso irrestricto y ahí, bueno, fue este, una explosión, podríamos decir, en todo lo que fue la Facultad de Psicología en la UBA, pero en otras facultades hubo experiencias similares. Y años después, ¿por qué traigo esa experiencia? Porque en momentos en que yo me recibí, me gradué en el 88, este, y esos años empezaba a darse una mayor demanda de acompañamiento terapéutico, por ejemplo, en clínicas psiquiátricas, en hospitales de día, en centros privados.
que yo digo, en ese momento usaban de alguna manera esa explosión que había habido, que existió en ese momento de estudiantes avanzados y de psicólogos recién recibidos que estaban buscando trabajo, que estábamos buscando trabajo, y bueno, muchas veces se convocaba de manera un poco indiscriminada, ustedes me pueden decir, pasa todavía hoy, de manera no muy diferenciada, a acompañantes terapéuticos a alguna salida de una clínica psiquiátrica. Me pasó de ir a que me convocaran como acompañante terapéutico y era, bueno, llegar, puedo hablar con alguien, psiquiatra, psicólogo. No, no, ahora viene el paciente, nada, es llevarlo acá a 2 cuadras a un café y estás 2 horas y te volvés. Esa era toda la indicación que teníamos de esto que se llamaba por la clínica misma acompañamiento terapéutico. Entonces, ahí hubo, digamos, muchas clínicas, con, insisto, distintos dispositivos, empezaron las comunidades terapéuticas también a ofrecer este recurso acompañante terapéutico, muchas veces sin saber qué hacer en realidad con eso. Pero bueno, fue un momento que ubico ahí como de fuerte crecimiento. Hubo otros posteriores, pero ese fue un momento importante de crecimiento. Siendo un poco avanzando y quizás ampliando algo de lo del libro, podríamos ubicar, yo ya lo traigo en el libro, cómo se empieza a dar una mayor institucionalización, un reconocimiento académico, una inserción en los ámbitos de estudios, digamos, desde la creación de las primeras materias sobre acompañamiento terapéutico, la que yo coordino en la Facultad de Psicología en la UBA desde precisamente el 2001, es una materia, es una cátedra pionera en universidades públicas. Es una práctica profesional dentro de la carrera de psicología. Espérenme que acá en esta ventana me daba el sol, cerré la cortina y ahora se fue el sol y quedó a oscuras. Ahí voy. Este, bueno, les decía, entonces, eh, traigo esa porque, bueno, fue una de las que empezamos. Con un grupo de colegas habíamos presentado incluso años antes, en el 96-97, un proyecto de título intermedio dentro de la Facultad de Psicología de acompañamiento terapéutico, una especie de tecnicatura, no se llamaba tecnicatura, pero era un título intermedio. Este, con materias propias específicas dentro de la carrera de psicología y con prácticas. Ese título incluso en la UBA lo aprobó el Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, pero no lo aprobó el Consejo Superior de la UBA, que es el que aprueba las carreras nuevas. Ahí quedó eso durmiendo, después obviamente este, fue perdido en algún cajón, y en el 2001 es que conseguimos que se apruebe esta materia que todavía hoy estoy dictando, que es en la última etapa de la carrera de psicología, preparada en realidad, aunque muchas veces se usa y se usó como una especie de capacitación en acompañamiento terapéutico, en realidad un objetivo central de esa materia es preparar a los psicólogos, futuros psicólogos, en este recurso, en lo que es el trabajo interdisciplinario con acompañamiento terapéutico, en la indicación de acompañamiento terapéutico, que yo pongo tanto el acento en esa palabrita indicación, más que el pedido, la demanda, digo, cómo el psicólogo, el psiquiatra indica acompañamiento terapéutico, es ahí donde el ABC, donde empieza el acompañamiento. Y bueno, esta materia está pensada como un objetivo central en esa perspectiva, que los psicólogos, que todavía hoy nos pasa muchas veces, la semana pasada di una charla en una institución de salud mental que tiene también centro de día acá en Buenos Aires, muy conocida, de mucho trabajo. Eran cerca de 30 profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y pregunté quiénes habían estudiado algo de acompañamiento terapéutico, quiénes habían leído algo de acompañamiento terapéutico, cuando es un lugar que frecuentemente convoca acompañantes terapéuticos. Y de todos, casi ninguno había leído algo de acompañamiento terapéutico. Había 2 o 3 psicólogos que habían sido acompañantes terapéuticos y que ahí habían leído, algunos habían leído justamente mi libro, pero ninguno había hecho ninguna capacitación
respecto al tema. O sea que sigue pasando hoy algo de esto, ¿no? Así que bueno, esos años empieza de alguna manera, digamos, fines de los 90, principio de los 2000, del 2000, empieza a darse también, bueno, algunas, y ya ha transcurrido el 2000, 2006, 2005, entre el 2001 y el 2005-2006 se dan la creación de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico en la UADER, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. eh, Años después se dan las primeras leyes de acompañamiento terapéutico en San Juan y San Luis, las primeras carreras también universitarias de acompañamiento terapéutico, tecnicaturas, en la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan y San Luis. Bueno, se va dando en ese sentido un mayor reconocimiento y una mayor institucionalización. Empiezan a publicarse, bueno, algunos libros. Yo mi primer libro fue del año 94, en el 97 publiqué otro, también con esta misma editorial del libro que tienen ustedes, Pólemos, en coautoría. Y bueno, se empiezan a dar las primeras compilaciones, y el otro aspecto en el que compartimos ahí un espacio de trabajo en algún momento con Silvia Alderete fue la confluencia de grupos, asociaciones en formación, pequeñas asociaciones de docentes que veníamos dando cursos en distintos lugares, primero en algunos congresos, en algunas asociaciones, en algunas jornadas de acompañamiento terapéutico que implicaron la posibilidad también de empezar a intercambiar y a construir cierto cuerpo teórico práctico en común, ¿no? Propio, específico del acompañamiento terapéutico. Hubo un librito del 2002, creo que es, Eficacia Clínica del Acompañamiento Terapéutico, en el que Silvia participó como compiladora, que fue efecto de un congreso del 2001, si no recuerdo mal la fecha, 2002 creo que fue la edición, eh, Sí, 2002, 2001 el Congreso en Córdoba, exacto, el segundo Congreso a el nivel segundo Congreso nacional, Nacional, sí, que ahí aparecen España, Brasil, ¿te acordás? exacto. México. Sí, Ujú. sí, 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 que vinieron colegas de estos países, de algunos países, de Perú también, y ahí decidimos hacer una compilación también con Polemos, con la editorial Polemos, que salió como Eficacia Clínica del Acompañamiento Terapéutico, ese es el título del libro, que fue una compilación de aquel congreso. Bueno, años después se forma la primera asociación a nivel nacional, eh, ATRA, Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. Yo fui miembro fundador, fui el primer secretario general de esa asociación, a la cual aclaro una y mil veces ya hace muchos años, pero siempre es necesario, no pertenezco actualmente. Bueno, tuve disidencias en algún momento, en realidad desde el 2006, 2007, yo fui dejando de pertenecer. Y bueno, años después, para terminar con ese capítulo de las asociaciones y de las formas de agrupación del colectivo de acompañantes terapéuticos, conformamos, donde también participó en su momento Silvia, la Red Argentina de Asociaciones y Agrupaciones de Acompañantes Terapéuticos, que esta red todavía está funcionando y que estoy coordinando aún actualmente. Estas asociaciones, esos grupos, esas formas de trabajo compartido, fueron teniendo también efecto en la difusión, en el reconocimiento, en los marcos legales, ¿sí? Porque a partir de bueno, esos años, 2005, 2006, 2007, se empezó cada vez más a generar a nivel provincial distintas experiencias bueno, formas de capacitación que cada vez fueron más sistemáticas, se empezaron a generar las tecnicaturas, ¿sí? Eso quizás más en los últimos, yo ubicaría los últimos 15 años, ¿no? De gran crecimiento de las tecnicaturas.
el 2010 aproximadamente en adelante, 15 a 20 años, 2005, 2010, donde ahí se da, digamos, paulatinamente en muchas provincias. Hoy son, si no recuerdo mal, 14 provincias que tienen leyes de ejercicio profesional, leyes provinciales de ejercicio profesional. La mayoría están con la matrícula a partir de, el título de tecnicatura, ¿sí? En Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, participé también hace ya unos cuantos años, entre el 2011 y 2014, de lo que fue la organización del primer diseño curricular de Tecnicatura a nivel provincial. Conseguimos que se hiciera un plan de estudio. Yo coordiné un equipo técnico con docentes, especialistas, instituciones que estaban dando capacitación en acompañamiento, y organizamos un plan de estudios de Tecnicatura para la provincia que fue avalado con una resolución de Israel. Lo organizó el Ministerio de Salud, la Dirección de Salud Mental, en conjunto con la Dirección de Educación Provincial, que son, quizás la hayan oído nombrar, las resoluciones 1014/14 y 1221/15, que son específicas de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en los últimos años, hace ya 3 años, estuve también 3, 4 años, estuve como asesor de nuevo en la Dirección de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, donde empezamos a matricular. Fue una experiencia también fuerte de generar la matriculación. No hay ley todavía en la provincia, pero hubo una decisión del ministerio de empezar a regular la cantidad impresionante de acompañantes terapéuticos que hay, y además justamente retomando las tecnicaturas que el mismo ministerio había creado y había avalado, digamos, a partir del 2015. De hecho, cuando yo hice el relevamiento en 2022, que estuve haciendo un relevamiento de tecnicaturas en institutos técnicos de la provincia de Buenos Aires, había cerca de 100 tecnicaturas en institutos superiores técnicos, ¿sí? 100 tecnicaturas de acompañamiento terapéutico. Así que bueno, esto se reguló, se empezó a matricular a los técnicos, y se empezó un proceso. En Provincia de Buenos Aires se dio esa particularidad que hay un primer tramo de la carrera que es un año, donde es esa resolución 1014, que es como mucha gente había hecho esa parte de la cursada el primer año. Entonces a toda esa gente y algunos que hicieron un curso de nivelación, se les tomó un examen y se los incluyó en lo que hay en Provincia de Buenos Aires, que es un registro único de profesionales. No tienen matrícula, sino que es como el inicio. Muchos siguieron después estudiando la tecnicatura, y a los técnicos sí tienen una matrícula. No sé si querés, Silvia, que intercambiemos, preguntar Sí, algo. Yo así sí, no vamos tenía a nada la... preparado, casi de memoria, y mirando un poco mi propio libro. Este, Bien, mira que te cuento que acá lo tengo. Muy bien, muy bien. Bueno, vayamos a las preguntas de autoevaluación que nos Dale, proponen para este dale, examen. dale. Bueno, un poco una ya le explicaste qué transformaciones en el campo de la salud mental posibilitaron la aparición del acompañamiento terapéutico. Eso Sí, fue sí, un sí, poco la sí. introducción. Fue todas estas transformaciones que hablaba del propio, de la construcción del campo de la salud mental, ¿no? Porque, insisto con eso, si uno se remonta al año 40 o al año 30, no existía la salud Mm, mental como campo de trabajo. En todo mm, caso, un poco antes estaba la higiene mental, se le llamaba, pero es a partir mm, de los años 50, 60 a nivel mundial que se empieza a hablar de salud mental. Y en Argentina tiene esa particularidad que fue un movimiento social, casi político, de confluencia de muchos trabajadores, de manera interdisciplinaria, en relación a este término, salud mental, ¿no? bien. La Quería, segunda, perdón, sí, quería sí, sí, sí. comentarles, quizás les sirve también para el examen, eh, que yo tengo un YouTube que la verdad que mucho no lo desarrollo, no lo actualizo, pero tengo un sitio, digamos, de YouTube, donde hay subidos videos, por ejemplo, sobre
la historia del campo de la salud mental, sobre las cuestiones de desmanicomalización, sobre acompañamiento terapéutico. Eran clases en realidad que en la pandemia estuve también organizando la Tecnicatura de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco y las materias de la Tecnicatura de la UNAP, de la Universidad Nacional de Almirante Brown. Y entonces, bueno, en plena pandemia subía las clases ahí o subía diapositivas con PowerPoint. Así que si quieren, tendrían que buscar www.actoterapéutico.com.ar, esa es mi página web, y ahí ir a contactos, digo para decirlo más fácil, si no después les paso el enlace, pero me parece por acá quizás sea medio difícil, lo puedo pasar también por acá. Ahí ir a contactos y ahí están las redes sociales y está YouTube. Ahí entran en YouTube y están esos videos. Por si les interesa y además es más dinámico porque es con PowerPoint, con diapositivas, con explicaciones de eso. Bien. Bueno, ¿qué papel cumplieron las teorías psicoanalíticas, sociales y comunitarias en el desarrollo del acompañamiento terapéutico? Las teorías psicoanalíticas, bueno, también creo que lo expliqué a eso, Ujú, cumplió un papel importante. Fueron como las formas de pensar en ese momento el sujeto, ¿no? Y el sujeto en comunidad, el sujeto este, desde una mirada más amplia que la psiquiatría más biologicista, ¿no? Así que incluso para Argentina tiene esta particularidad también, por mi mm, parte, que viajé mucho, bueno, a México, por ejemplo, a España mismo, comparado con México, el desarrollo del psicoanálisis, quizás esto es algo sabido, pero bueno, lo comento porque tiene que ver con esa pregunta, el desarrollo del psicoanálisis en Argentina es algo como impresionante. inédito y a Mm, veces inexplicable, ¿no? A veces me preguntan, pero ¿por qué tanto psicoanálisis? Y bueno, en México, por ejemplo, la psiquiatría hoy, y diría esto que llamamos salud mental, está totalmente hegemonizado por la psiquiatría. Hospitales de día hay muy pocos, la perspectiva psicoanalítica es muy poca, entonces por una psiquiatría además muy biologicista y donde el mayor recurso cuando son pacientes con problemáticas graves es la internación o la medicación fuerte, ¿no? Entonces, ahí yo viajé más de 10 veces a México a dar cursos de acompañamiento terapéutico. Este año que fui, en mayo de este año, les decía, me da la impresión que es como empezar de cero también en México, cada vez. ¿Por qué? Porque sigue habiendo como grupos que hacen acompañamiento terapéutico, pero no tiene el desarrollo ni la expansión, ni mucho menos de lo que tiene acá en Argentina, ¿no? Y uno, entonces, nada, algunos colegas decían, pero ¿por qué no? ¿Por qué pasa en México? Bueno, yo creo que el contexto, y esto es un elemento importante para tener en cuenta, el contexto de política sanitaria, de sistema de salud mental, determina también los desarrollos en acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Y ese contexto de un sistema de salud mental tan centrado en lo biológico y en el encierro, no permite como ser en México, un mayor desarrollo de no solo del acompañamiento terapéutico, de otros dispositivos, como decía, el hospital de día o dispositivos abiertos, son muy poquitos los que tienen esa modalidad. ¿No? bien. La tercera pregunta, ¿por qué el acompañamiento terapéutico se considera un dispositivo flexible y contextual? Flexible diría porque se adecúa a las necesidades de la vida cotidiana y a la necesidad de sostener. Cuando hay acompañamiento terapéutico, lo que vengo planteando, que no lo desarrollé demasiado en este libro, pero en alguna parte, en alguno de los capítulos sí, es que hay una problemática de salud mental, ¿sí? Algo del orden de la salud mental, y esto quiero poner el acento, porque hoy muchas veces se dice, no, el acompañamiento no es solo salud mental. Salud mental es todo ese campo. No hay que homologar salud mental con psiquiatría. Salud mental es todo ese campo. Entonces,
un eje del acompañamiento terapéutico que no tenemos que perder para no volver a la práctica de cuidadores, digamos. Un eje del acompañamiento terapéutico es que es una práctica del campo de la salud mental y con personas con problemáticas de salud mental, con padecimientos psíquicos que tienen relevancia y que necesitan ese apoyo en la vida cotidiana. Por eso se dice contextual y por eso se dice flexible. Flexible porque el apoyo se va a adecuar a la problemática del sujeto y de su entorno. Ahí están las dos cuestiones, flexible y contextual. El entorno es lo contextual. Así tiene una red familiar que lo contenga, o la familia está estallada, está desbordada, está enojada, lo quiere rajar, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el contexto en el que interviene el acompañamiento terapéutico y muchas veces interviene justamente para mediatizar y para alivianar el peso de el padecimiento psíquico severo y todos los efectos que tiene, no solo en el sujeto, sino en el grupo familiar. Bien. La cuarta pregunta dice, qué diferencia al rol del acompañante de otros agentes de salud mental? Bueno, me adelanté un poquito. Diría que ahí yo hablo en este libro de los no y los ni, lo que es y no es el acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque esto de flexible, retomo la pregunta anterior, también tiene que ver con que el acompañamiento terapéutico tiene ese rasgo, diría casi estructural, de tomar aspectos de otras prácticas, de otras profesiones, en esta modalidad vincular que se desarrolla en la vida cotidiana. ¿Sí? Diría que lo central es una práctica del orden de la salud mental, una práctica sobre el padecimiento psíquico y las vulnerabilidades que pueden tener algún padecimiento que se desarrolla en la vida cotidiana en un marco interdisciplinario. Este es el otro rasgo que yo acentúo del acompañamiento terapéutico, que el acompañante terapéutico no trabaja solo, ¿sí? Y que es fundamental. Hoy hay como algunos eslogans y alguna gente que hace un poco de marketing, a mi gusto, marketing en redes sociales, que dice, no, tenemos que ser autónomos, basta de psicólogos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, todos los profesionales de la salud mental tenemos una autonomía relativa. Y la autonomía va a tener que ver en cada uno también con incumbencias y competencias de su título. Entonces, me parece que proclamar que el acompañante terapéutico trabaja solo puede terminar teniendo efectos contraproducentes para el propio acompañamiento terapéutico y efectos iatrogénicos para los usuarios, ¿sí? Porque lo primero es, cuando uno va a iniciar un acompañamiento terapéutico, es preguntarle a la persona que nos está consultando, ¿tiene algún tipo de tratamiento? ¿Hizo algún tipo de tratamiento de psiquiatría, de psicología? ¿Hay algún equipo interdisciplinario? ¿Hizo algo en estos términos? A veces puede ser un neurólogo, a veces puede ser un médico gerontólogo, pero esa referencia es fundamental para darle el encuadre al acompañamiento terapéutico como práctica de la salud mental. Si no, se transforma en un cuidador o una cuidadora, a demanda de la familia. Porque este es un rasgo, digo, y no es no es una exageración. Y los cuidadores, las cuidadoras, los convoca la familia y están al servicio de la demanda familiar. ¿Sí? El acompañante terapéutico lo puede convocar la familia, pero lo primero que tenemos que plantear nosotros es necesaria la indicación de un profesional a cargo de los tratamientos en salud mental. ¿Sí? De un profesional psiquiatra, psicólogo o equipo interdisciplinario, que es la línea de la Ley Nacional de Salud Mental. Bien. Y la Interrumpime, Silvia, última, cuando quieras interrumpirme, por ahí me extiendo un poco. ¿Cuántas preguntas son? Como para medir un falta poco. una más, Ah, falta bueno, una bueno, más bien, y, listo. y vemos si aparece alguna con las ¿Alguna personas aquí consulta? Dale. presentes, algunas consultas. Dice, ¿cómo entiende Rosy
la relación entre el acompañante terapéutico y las redes institucionales y sociales. ¿Cómo entiendes, Rosy? Me inhibe un poco que me lo preguntes así. Este, y las redes institucionales y Y sociales. Sí. sociales. Yo ligo el acompañamiento, a ver si va por ahí la pregunta, no sé muy bien el que lo formuló hacia dónde iba, pero entiendo que con las redes institucionales y sociales nos estamos refiriendo a que el acompañamiento construye en la comunidad, en la vida diaria, en la vida cotidiana, redes, ¿sí? Con otros, ¿sí? Redes, cuando digo redes institucionales, muchas veces el acompañante terapéutico va a ser el que Eso. consigue un enlace Ujú, con la obra social o con un centro de día o con un juzgado porque hay una problemática judicial en ese sujeto, en la familia, etcétera. Entonces, es también aquel que coopera en la construcción de esas redes. Cuando digo redes sociales, no son las redes, el Facebook, el Instagram y esto, ¿no? Son las redes de la sociedad, ¿sí? ujú, Las redes que permiten muchas veces al sujeto circular en sociedad también, ¿no? Este, institucionales, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces, yo hablo ahí en el libro, empecé a hablar y después lo desarrollé mucho más, de dos ideas que son continuidad de cuidados y continuidad terapéutica, ¿sí? Y ujú, considero que el acompañamiento terapéutico es heredero, quizás sin saberlo, de esta idea de continuidad de cuidados y que hoy planteo que es necesario y es interesante tomar esa noción de continuidad de cuidados en salud mental para el acompañamiento terapéutico. ¿Qué implica la continuidad de cuidados? Implica que un sujeto que tiene una problemática de salud mental no está atravesado solo por ese problema de salud, salud mental, psiquiatría, etcétera, sino que además tiene problemas en el ámbito de su trabajo o en la imposibilidad de conseguir trabajo o porque perdió el trabajo, etcétera, en el ámbito de lo educativo, ¿sí? En el ámbito a veces de lo judicial, ¿sí? Entonces, ese sujeto en realidad lo tenemos que pensar de esa manera integral, podríamos decir, donde la continuidad de cuidados es más que el acompañamiento terapéutico, es esta red de instituciones, de organismos que a veces pertenecen al Ministerio de Salud, pero también pueden pertenecer al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, a Justicia o a organismos o fundaciones o instituciones de la educación, de la justicia, del trabajo. Todo eso son las redes institucionales, es la continuidad de cuidados, es decir, que no nos quedemos ujú, solamente en el aspecto de lo mental, la salud mental, sino que también esa persona tiene otras cuestiones que atender, ¿sí? Por ejemplo, a veces conseguir un taller para la reinserción laboral, conseguir un subsidio para estudiar, ujú, conseguir trabajo en un lugar que reciban con el certificado de discapacidad o que tengan algún privilegio en ese sentido. En fin, todo esto también hace a esa construcción del acompañamiento terapéutico. Continuidad de cuidados y continuidad terapéutica. La continuidad terapéutica tiene que ver con esta idea de que una persona tiene que tener cuando tiene esa, por decir, un brote psicótico, una crisis por adicciones, una crisis por depresión, etcétera, tiene que tener una atención que gradualmente vaya teniendo una intensidad gradualmente acorde al momento que atraviesa. Para ponerle un ejemplo, si una persona tiene un brote que termina rompiendo todo, agrediéndose, agrediendo a otros, alucinando, etcétera, va a la internación en psiquiatría cerrada y a veces, es- después de estar
un mes, 2 meses, 3 meses o años, sale de ahí y va directo a la casa, ¿no? Como decía un colega amigo, Daniel Matusevich, este, la internación en psiquiatría la tenemos que pensar como si fuera la terapia intensiva, homologar a la terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tiene el máximo de atención ahí. Enfermería, médicos, psicólogos, talleres, grupos, etcétera, etcétera, 24/7. ¿Sí? Y a veces no se pondera esto, y esto también hay algo ahí de falencia en la formación, y siempre lo hablamos en mi práctica de acompañamiento en la UBA, no se pondera que cuando esa persona sale, pasa de esas 24 horas intensas Ujú, a cero. ¿Y qué hace con todo ese tiempo que le queda? Y con ujú, una familia que muchas veces está conflictuada cuando no está, como decía antes, desbordada o enojada o, en fin, distintas cuestiones, o ha sido de alguna manera parte del desencadenamiento de ese episodio de crisis y vuelve ahí. Y los familiares a veces nos dicen, no, a mí me dieron el papelito para pedir hospital de día y me daban turno a los 3 meses y para pedir psicología a los 15 días. Ahora pasa sí, de 24 a casi cero mm, y un turno con un psiquiatra quizás a la semana siguiente. ¿Sí? Entonces, esta es la continuidad terapéutica en la cual me parece que como acompañantes terapéuticos tenemos que trabajar, impulsar, ser parte de esa continuidad terapéutica, ¿sí? Que muchas veces que salga de una internación con acompañante terapéutico, aunque sea algunas horas en el día, facilita ese retorno a la dinámica familiar, a las posibilidades de que no entremos en la puerta giratoria esa que el paciente va y viene de la internación a la casa y de la casa a la internación. Entonces, ahí es donde está la continuidad terapéutica, continuidad de cuidados y continuidad terapéutica. bien. Nos quedan unos minutitos más. ¿Hay alguna pregunta? A Ahí ver, hay algunas en el en el chat. chat. Sí, A ahí ver. está bien la página, acto terapéutico. Después dicen, entonces el trabajo en red es familia, instituciones, terapeutas y la interdisciplinariedad es la articulación de las diferentes disciplinas con objetivos para el paciente o entendí mal. No, Sí, está bien, sí, está bien. bien, sí, sí. ¿Qué otra pregunta? Aprovechemos. Me quedé, hola, buenas tardes. Hola, Agarré Hola. Miriam. empezar la clase y no me quedó bien claro por lo que leí también. ¿Cuándo surge el AT específicamente? O En, no, la- no en- hay. en los años, principios de los 60, de los 70, perdón, de los 70 o finales de los 60, más o menos hacia alrededor de esos años. El primer texto, o sea, hay algunos artículos año 84 y el primer libro específico es del 85, pero empiezan a trabajar a principios de los años 70, las primeras experiencias de acompañamiento terapéutico. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tomaron algún modelo extranjero para su realización? En eso hay distintas versiones. En realidad García Badaraco dice que lo toma de la psiquiatría comunitaria cuando él empezó a trabajar. Eh, en el caso de Calinas, Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski no traen, no sé Silvia, si vos recordás que ellas digan, pero no traen algún modelo extranjero. Sí toman influencias, por eso digo, en ese Sí. momento estaba como en boga cuestiones de la psiquiatría comunitaria, de algo de la antipsiquiatría, aunque no tuvo tanto peso la antipsiquiatría en Argentina, Ujú. este, pero no linealmente, no puntualmente. No.
No, siempre digo que el dulce de leche y el acompañamiento terapéutico son inventos argentinos. Son inventos argentinos. Yo también hago el chiste con eso, de que se dice el dulce de leche, la viroma en colectivo. Pero después te encontrás cuando recorres que hay cosas parecidas en otros países, Parecido, ¿no? sí, sí. En México hay algo parecido. El nuestro es el más rico, vamos a decir, y el original, el dulce de leche. Pero en, eh, en esto también lo hago el chiste porque a veces hay recursos parecidos en otros países, pero no han tenido ese grado de especificidad y de desarrollo profesional realmente que tiene el acompañamiento terapéutico en Argentina. Este es Ujú. el rasgo central. Para mí el gran aporte es el del psicoanálisis, ¿no? Es Sin empezar duda, a sí, ver sí, sí, a sí. un sujeto y no a un objeto que hay que apagarlo, medicarlo, ¿no? Todo el modelo asilar, creo que el psicoanálisis que tuvo gran desarrollo y sigue teniendo, ¿no? En nuestro país, como vos hablabas, Gustavo, inusitado, que todavía se sostiene Sí. y como en otros países no se ha desarrollado, ni siquiera en Brasil, que está más cerca, ni en Uruguay, ni en Chile, hay tecnicaturas, ni hay No. leyes de En, ejercicio en Uruguay, profesional. perdón, en Uruguay hay una tecnicatura Ah, que es sí, la Universidad la Católica, privada, pero la es una privada, ahí va. sola y bueno, Y hace poco. le cuesta como, incluso me decía el año pasado, creo que fue que hablé con una de las docentes y por Leticia, momentos, sí, Leticia, decía, no tienen tantos alumnos, ¿no? O sea, no hubo, al principio sí hubo más y después fue decayendo. Pero creo que es eso también, que también las políticas de salud mental, los sistemas de salud mental influyen de una manera o de otra. Acá les bien, paso, había notado el contacto donde pueden ir directamente a las redes sociales, en este caso redes sociales ahí está. virtuales, y el Instagram también lo paso por ahí, porque suelo también ahí dar referencias de publicaciones y de actividades. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Gustavo, la Bueno, participación. un gusto. Y bueno, ya nos estaremos conectando nuevamente. Gracias, Bien, Gustavo, bien, por bueno, estar bueno, aquí hoy. un gusto. Eh, Ay, perdón, Sí, dale, no soy. Quería preguntarle algo. dale, estamos a tiempo, sí. Entiendo. Primero, la verdad, estoy emocionada, es todo un gusto hablar con usted, Bueno, gracias. de verdad. Y me gustaría saber, digamos así, con lo poco que queda de tiempo, ¿cuál para usted, digamos, es, cómo define el rol del acompañante terapéutico? El rol del acompañante terapéutico. Yo digo que el acompañante terapéutico es un profesional, un trabajador. En ese punto no me parece la disquisición a veces, todos somos trabajadores de la salud mental, un profesional de la salud mental que interviene en el ámbito de la vida cotidiana ante problemáticas donde hay alguna incidencia de salud mental o de padecimiento psíquico en un contexto interdisciplinario, para decirlo así brevemente. Sí, sí, sí. Otra forma de decirlo, de pensar la función, el rol, es interviene para convertir en terapéutico situaciones o actividades de la vida diaria. Cuando digo convertir es darle un contenido terapéutico, por ejemplo, a una caminata, a la preparación de un desayuno, a ir a un bar, a ir a una escuela. Es decir, actividades de la vida diaria. Hoy está muy desarrollado en escuelas el acompañamiento terapéutico. Este, sería todo otro tema, Silvia, lo de las escuelas, porque se trabaja a mi gusto muchas veces de forma muy deficiente, más casi como un cuidador que como un acompañante terapéutico, pero no quiero extenderme en eso, pero vuelvo sobre tu pregunta, es aquel que trabaja
para transformar en terapéutico esas actividades en beneficio de un trabajo interdisciplinario. Esto está en el libro, lo podés buscar, Sí, sí. planteado así. Bueno, muchísimas gracias. Un honor. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias Gracias. por tus palabras. Un Bueno, caso para que acá hay otro de Margarita Sechejaye. Sí, a ver, en realidad ahí también hay una confusión, a veces se genera, porque hay gente que me dice, no, empezó a trabajar con acompañamiento terapéutico esta psicoanalista Sechejaye, viste que yo la tomo de Dorfman Lerner, Beatriz Dorfman Lerner, que es uno de los primeros artículos. Pero en realidad eso no fue acompañamiento terapéutico. ¿Sí? O sea, pensemos que todavía no existía como nombre acompañamiento terapéutico. Sí que Dorfman Lerner, y también por mi parte lo tomo, como una experiencia que puede ser comparable, pero fue una experiencia con una paciente puntual por parte de esta psicoanalista, que fue una pionera en el tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia, y ella toma una enfermera que va a la casa, bueno, habrán escuchado ese caso, el caso ujú, René, y lo que me parece más interesante ahí es lo que dice Dorman Lembre, que dice es producto de una doble necesidad ese acompañamiento, de una necesidad de una terapeuta, que digo que eso se aplica hoy a todos los casos, una necesidad de los terapeutas, del equipo tratante, ¿sí? Que tiene una limitación en su atención, que no puede ir a la casa, que no puede ir tantas horas, que no puede estar en la escuela, que no puede estar, en fin, en la comunidad tanto tiempo, es una necesidad entonces por parte del equipo tratante o de los profesionales tratantes y también una necesidad por parte de la persona que vamos a acompañar porque son personas que requieren mucha atención, que tienen una demanda muy fuerte de atención, demanda en distintos horarios, demanda de un modo de vínculo, que es esta cercanía que implica el acompañamiento terapéutico, que de otra manera no se le da, ¿sí? Así que me parece que eso sí podemos tomar de Dorfman Lerner y de la experiencia de Seche Haye. Me quedo con una última cuestión, Silvia, cuando decíamos del psicoanálisis, y acá vuelve de los modelos extranjeros, este, tuvo esa influencia. Hoy por hoy, hace muchos años, venimos igual trabajando en que el acompañante terapéutico tenga un marco teórico práctico específico y propio que va a tener influencia. Yo digo, no, no podemos pensar que sale de un repollo, porque por momentos escuchás gente que habla de cosas raras y que quiere inventar la pólvora. La pólvora ya está inventada, digamos. O sea, uno no puede negar la historia, negar la ciencia, negar las tradiciones científicas. Entonces, hay una psiquiatría, hay un psicoanálisis, hay psicoterapias, y cada uno va a tomar de eso para el cuerpo teórico práctico del acompañamiento terapéutico a su manera, lo que le parezca pertinente, ¿sí? Que es pensar un cuerpo teórico práctico con las herramientas, con nociones, con conceptos, sí, del acompañamiento terapéutico, pero que va a tener siempre una base, que podríamos decir una base de psicología, de sujeto psíquico, de forma de pensar el sujeto, que es inevitable. Algunos la tomarán del psicoanálisis, otros la tomarán esa forma de pensar el sujeto de las terapias cognitivo-conductuales o de la sistémica o de lo que sea, ujú. tendrá más influencia eso, pero siempre hay alguna influencia. El que dice que no hay influencia de la teoría psicológica, me parece que está engañando o es un ignorante, ¿no? Porque, digo, hasta de la psicología positiva, hoy que se habla tanto, ¿no? Porque tenemos que ¿cómo es que se usa mucho esto de la empatía? La empatía por sí solo tampoco soluciona nada, todos podemos ser empáticos, pero no es algo que sea un rasgo tan distintivo del acompañamiento. Tenemos que ser empáticos por principio en todo caso, pero bueno, no, sería para otra charla. Bueno, Bueno, muchas gracias, gracias. gracias a ustedes por todos los mensajes ahí y gracias Silvia y bueno, y estamos en comunicación. Bueno, nos Gracias, vemos. gracias a los dos. Un Nos abrazo. vemos. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.